Entonces, ¿qué tipos de magnitudes de cargas hay? Pues hay varios. Se pueden dividir básicamente en eh, dos grupos. Cargas gravitacionales, que básicamente son cargas que van verticalmente, como que son pesos, digamos, y cargas laterales, que son cargas que van a empujar a las estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí, si miramos, está la carga dead, que es la carga del edificio en sí, o las cargas de las personas, las cargas de los muebles. Digamos, si hay nieve arriba o algo así, todo eso son cargas gravitacionales. O si en alguna parte se rellena con agua, ese peso también va a ser gravitacional. Pero también están las cargas de sismo, que ustedes saben que son fuerzas laterales, y hay fuerzas de viento que también son laterales. Y en este caso, por ejemplo, en un sótano, pues la carga del suelo, cuando lo queremos empujar, eso es una fuerza lateral. Entonces, típicamente lo que se involucra en los diseños de edificios así típicas son estos: las cargas muertas, sobrecargas muertas, cargas vivas, cargas de tefra volcánica, cargas de lluvia, de impacto, presiones de fluidos y de suelos, y cargas de viento y de sismo. Entonces, ahorita vamos a ir viendo uno por uno para ver qué son. Las cargas muertas, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver las cargas permanentes en la estructura, es decir, el peso propio. Mientras que las sobrecargas muertas son los elementos secundarios, que también son permanentes o semipermanentes, pero de que no son necesariamente parte de la estructura. Entonces vamos a ver. Digamos, las cargas muertas pueden están en función, digamos, de la tipología y de los materiales, dependiendo de qué tipo de estructura tengo, dependiendo de qué lo estoy construyendo, va a tener diferentes pesos, y algunas estructuras están más pesados que otros. Por ejemplo, el concreto pesa aproximadamente entre 100 y 145 libras por pie cúbico. O sea, cada cubito de un pie por un pie por un pie pesaría más o menos entre 100 y 145 libras. Hay diferentes como que clasificaciones: lightweight concrete and normal weight concrete, y ahí es donde va entre los 100 y 105, porque el concreto al final de cuentas es una mezcla de varios componentes, entonces no es algo muy exacto al final de cuentas. En kilogramos sería 1600 por 2400 kilogramos por metro cúbico. Es decir, en cada cubito de un metro por un metro por un metro pesaría 2400 kilogramos. Que si voy a poner esto solo para referencia, voy a poner otra vez. El peso de alguien, digamos, más o menos va a ser 150 libras, aproximadamente. Entonces, si yo a 2400 kilogramos lo divido entre 150 libras, va a ser aproximadamente 35 personas. Entonces, en cada metro cúbico de concreto reforzado, o sea, este peso ya está tomando en cuenta el acero también, eso es importante. En cada cubito de un metro por un metro por un metro, ese concreto va a pesar aproximadamente 35 personas. Es un montón. El concreto es un material bastante pesado. Por eso es de que salen algo grandes esas estructuras, porque ya en por sí su peso propio pesa un montón. Pero ¿qué pasa? El acero estructural, si ustedes han visto, se conforman por piezas, por perfiles se les dice. Esas piezas pueden ser de tamaños así en I, que pueden ser perfiles I o perfiles W. Pueden ser cuadrados o rectangulares, pueden ser eh, formas de T, por ejemplo, angulares, o canales que tienen formas de C, o incluso solo placas. Pues resulta que el acero no es como el concreto en el sentido de que solo hay un peso, hay un cierto rango de peso. Lo que sucede es de que el acero estructural, dependiendo de la sección, dependiendo del tipo de perfil, está conformado por diferentes tipos de aceros incluso. Por ejemplo, esto es un perfil W, y esto está fabricado normalmente de un acero que se llama A992 FE50. Eso es un type, es A992. Lo va a corregir.
Pero en los perfiles cuadrados o rectangulares o circulares, no se construye, no se fabrica con ese acero, se fabrica con otro acero que se llama A500 grado B. Esto. Entonces ya en por sí los aceros van a tener diferentes mecánicas, diferentes propiedades mecánicas, es decir, diferentes esfuerzos de fluencia, diferentes tipos de ductilidad, por ejemplo, todo lo que vimos anteriormente. Pero aparte de eso, el peso del acero depende de qué perfil estamos hablando, porque por supuesto, si yo tengo este perfil W y tengo uno que es el doble del tamaño, pues el que está al doble del tamaño va a pesar más. Entonces, eso se estipula por elemento. Por ejemplo, una W12 por 14, que es un perfil así, en forma de I. El 12 significa el peralte, es decir, tiene un pie 30 centímetros más o menos de peralte. Y eso pesa 14 libras por pie, es decir, un décimo de persona por cada pie. Pero un perfil HSS cuadrado, que es como esto, digamos, solo que cuadrado, de 8 pulgadas por 8 pulgadas por 3 octavos de espesor, va a pesar 37.6 libras por pie. Entonces, y así es como los perfiles pueden bajar más allá de los 14 y pueden subir hasta 200 y pico libras por pie. Depende completamente del tipo de acero, del perfil y del tamaño. Pero aún así se pueden dar cuenta, o sea, este perfil pesa 37.6 libras por pie y este 12 por 14 pesa 14. ¿Qué es lo que están viendo? De que el acero ya en por sí da estructuras que son mucho más livianos que los de concreto. Entonces ese es otro factor por tomar en cuenta. Y de ahí la otra carga muerta que vamos a ver es mampostería, que es simplemente blocks, pueden ser de ladrillo o de concreto. Aquí en específico di los datos de mampostería de concreto, de que en este caso, al igual ser una mezcla de concreto que solo simplemente se moldeó a un bloque, depende del tipo de bloque. Y vamos a ver qué tipos de blocks hay en las otras clases, pero aproximadamente andan entre 105 y 125, entre 1680 y 2000 kilogramos. Bastante parecido a los de concreto reforzados, si se dan cuenta. Entonces, esas son las cargas muertas, el peso propio. Ok, creo que el Zoom tal vez nos va a sacar un poco temprano. Bueno, de ahí las sobrecargas muertas, habíamos dicho que son los pesos, otra vez semipermanentes, permanentes de la estructura, pero que no son parte de, o sea, son cosas secundarias. Y como se ven, pues por ejemplo, en este caso pueden ser cielos falsos. Si se dan cuenta, aquí todos los cielos falsos o van colgados a los elementos estructurales o van adjuntos, por ejemplo, y no es la estructura principal, pero sí está agregando peso. Puede ser techos, pero también pueden ser pisos. Por ejemplo, toda la cerámica, todos los azulejos, si ponemos un relleno de concreto pobre, digamos, si lo pulimos o algo así, todo eso es peso que al final de cuentas tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí es como se vería si simplemente se va adjunto. Está un perfil de acero y el techo va adjunto a ello, por ejemplo. Todo esto no es parte de la estructura, pero sí agrega peso. Otra sobrecarga muerta que existe son los muros tabiques, que simplemente son los muros divisores, los muros de partición que colocamos en las casas, pero de que no son muros estructurales. O sea, todos los muros que son de tabla y yeso, por ejemplo, esos los tenemos que tomar en cuenta en el peso, pero no los tomamos en cuenta para la resistencia, porque son elementos secundarios. Si se dan cuenta, todos estos muros divisores de vidrio o de ladrillo cuando se ponen, o de light gauge o de tabla yeso, o incluso cuando van embebidos, digamos, entre los marcos, y simplemente no es parte de la estructura, pero sí se coloca ahí, todo eso es sobrecarga muerta. Son pesos que tenemos que tomar en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta los muebles, o sea, todos los sofás, los teles, la refri, digamos, en los baños, todas las instalaciones hidráulicas que existen ahí, todo eso es peso adicional que también tenemos que tomar en cuenta. Al final de cuentas, si se dan cuenta, hay varios cosas, varios elementos que podemos tomar en cuenta en esta sobrecarga muerta.
y no se toman por separados, o sea, no tomo muebles y pongo eso, y no pongo tabiques y pongo eso, y cielos falsos y pongo eso, sino se tiende a resumir en una sola carga distribuida sobre todo el piso, aunque los muebles claramente no es de que están distribuidos totalmente, pero por simplicidad se tiende a distribuir la carga. Y esos valores pueden estar más o menos entre los rangos de 75 kilogramos por metro cuadrado a 150, a más allá, dependiendo de qué es lo que está ahí en esas cosas, por ejemplo. Eh, para darle un poco más de sentido a esto, si una persona pesa aproximadamente 60, 70 kilogramos metros cuadrados, esas cargas que ponemos de sobrecarga muerta pueden ir entre, digamos, una persona por cada metro cuadrado a 2 a 3 personas por cada metro cuadrado. Es decir, en cada rectángulo de 1 metro por 1 metro, voy a asumir de que hay una o 2 o 3 personas paradas ahí, en toda la losa. Entonces, termina siendo una carga bastante grande. Luego de eso están las cargas vivas, que la definición sería una carga no permanente, pero transicional, que básicamente es una carga que no siempre está ahí, pero es una carga que se mueve en la estructura. Que como se pueden ver acá, van a ser más o menos las personas. Si en un mall, o sea, en tu diseño no tomarías en cuenta la cantidad de personas que hay ahí, probablemente te va a salir un diseño no adecuado. Porque si se dan cuenta, o sea, si son un montón de personas, o sea, miramos esta escalera, hay probablemente 20 personas en ello. Aquí, solo en este pequeño bolizo, hay como otros 15, por ejemplo. Entonces, las cargas de las personas son las cargas vivas que se dice. Por ejemplo, en los parqueos de estacionamiento, también los carros, no solo las personas, los pesos no solo de las personas, pero sino también de los carros, tenemos que tomar en cuenta, porque esos carros no siempre van a estar ahí. Entran y salen, se mueven, no son permanentes, pero hay que tomarlos en cuenta. Un caso así que se usa bastante para explicar la importancia de las cargas vivas es un caso del Golden Gate. Antes, no me recuerdo en qué año, ellos hacían una celebración que cada año todos iban a caminar sobre el Golden Gate para celebrar no sé qué. Y si se dan cuenta, no sé si lo han visto en persona o solo en fotos, pero hay como que un pequeño arco ahí. Lo subieron cuando lo construyeron para ayudar con las deflexiones y todo, razones estructurales. Pero ¿qué pasa? De que algún día en alguna celebración se metieron tantas personas de que el arco, el famoso arco del Golden Gate, desapareció porque la estructura se empezó a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar por la cantidad de personas que hubo en el puente. O sea, si ven aquí, miles, 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 miles. Creo que era como 30,000 personas, si no estoy mal, o algo así, de personas que se pusieron sobre el Golden Gate para no sé qué celebración. Y pues gracias al cielo estuvo bien, pero se mira cómo pudo haber sido un catástrofe si las personas que lo diseñaron no tomaron en cuenta esa carga. Y probablemente no tomaron en cuenta esta carga, solo que la estructura en sí está ahora sobredimensionada, entonces resistió bien, pero es bastante importante tomar en cuenta las cargas vivas también. Esos son algunos ejemplos, por ejemplo. Si recordamos siempre de que 75 kilogramos es más o menos el peso de una persona, miramos de que en viviendas, en las habitaciones y pasillos y todo eso, vamos a tomar más o menos 200 kilogramos por metro cuadrado, que son más o menos 3 personas por cada metro por 1 metro. En los balcones de las viviendas se asume de que va a haber un poco más de personas. Digamos, una fiesta, toda la mara va a ir afuera para un barbecue o lo que sea. La carga es que se sube un poco más a 300 kilogramos por metro cuadrado, es decir, unos 4 a 5 personas por cada 1 metro por 1 metro, que es una carga bastante grande. Pero en un balcón puede ser que llegue a pasar en una fiesta, por ejemplo. Las escaleras también es algo que se toma en cuenta, que también se usa 300. En áreas de cafetería, para oficinas y cosas así, se toma hasta 500 metros cuadrados, kilogramos por metros cuadrados, que es 10 personas, más o menos 9, 10 personas por cada 1 metro por 1 metro, que es una carga bastante elevada. Igual en los hospitales, en las escaleras, se dan cuenta cómo aumentó
en comparación con las escaleras de las viviendas. En los hospitales se asume que va a haber más personas por naturaleza y de que en cualquier emergencia que todos tienen que usar las escaleras, pues todas las personas del hospital van a estar ahí. Entonces, es una carga bastante elevada. En los estacionamientos, por ejemplo, miramos de que hay dos tipos de cargas por vehículos. Está simplemente donde pueden manejar los vehículos que lo toman como 250, pero en las rampas lo toman como 500. Incluso en las partes arriba y abajo de las rampas, si quieren se lo voy a dibujar. Digamos que aquí, eso es la rampa. En estas zonas, lo que se hace también es de que aparte de los 500 que colocamos acá, o sea, aquí iría los 500 kilogramos metros cuadrados. O sea, aparte de esa carga, en estas dos zonas se agrega otros 500. ¿Por qué? Porque aquí se asume que cuando la llanta viene y choca contra la plataforma, eso va a ser como una carga de impacto. O sea, va a tener un poco más de, bueno, el carro viene moviendo, viene con su inercia y de la nada viene aquí y cambia de dirección. Pues ese empuje que existe sobre los cambios dependientes en las rampas, eso lo castigamos bastante. Le ponemos otros 500 para impacto. Entonces, mira que está bastante cargado. En las bodegas, por ejemplo, asumimos de que en las bodegas donde va a haber un montón de carga pesada, vamos a asumir hasta 1200 kilogramos por metro cuadrado, por toda la maquinaria que va a haber ahí, que va a estar moviendo y todo. Tenemos que usar una carga mayor. Y de ahí con los techos, por ejemplo, se hace una diferencia entre techo pesado y techo liviano. Y básicamente un techo pesado es, por ejemplo, los de concreto, y un techo liviano es un techo de zinc o de acero, por ejemplo, que realmente las personas no van a estar parados ahí. Entonces se hace una diferencia entre eso, pero también si se tiene acceso al techo o no. O sea, digamos, si hay una escalera yendo al techo de una casa, bueno, se sabe de que las personas van a ir ahí bastante seguido. Entonces se toma la misma carga, por ejemplo, de las habitaciones y pasillos. Pero si ese techo realmente no tiene acceso y no es de acceso público, entonces probablemente solo van a ir ahí cuando hay que hacer mantenimiento y cosas así, y se toma la mitad de la carga, se toma 100. Y para techos livianos, donde sé que no va a haber gente casi que nunca, en un zinc, por ejemplo, la carga que voy a poner es 50 kilogramos por metro cuadrado. O sea, más o menos una persona por cada metro, o menos de una persona por cada metro. Entonces, ahí se va bien. Otra carga que se toma bastante en cuenta es la carga de tefra volcánica. Se recuerdan hace unos años, bueno, hace varios años, cuando el volcán eruptó y todo se quedó tapado con tefra. Bueno, esa carga, o sea, sí hay que tomarlo en cuenta, especialmente en techos livianos. Tal vez no tanto en techos pesados, porque, digamos, por carga de tefra, un techo de concreto no va a fallar, porque está diseñado para mucho más. Pero un techo de zinc o uno de acero liviano o algo así, puede ser que sí vaya a deflectar mucho, y si se acumula mucha tefra, puede ser que llegue a fallar en algún caso. Eh, la cantidad de carga que nosotros le ponemos en nuestros diseños va a depender de la distancia al foco más cercano, es decir, la distancia de aquí al volcán. O sea, si yo estoy en Flores, no voy a tener que poner mucha carga tefra, si es que siquiera lo pongo, porque son muy lejos. Pero si estoy en Atitlán o algo así que está un poco más cerca a los volcanes, pues puedo poner un poco más de carga. Y la carga que se pone es más o menos entre los 85 kilogramos metro cuadrado a los 150 kilogramos metro cuadrado, que va más o menos entre entre una y dos personas por cada metro. Más o menos eso es lo que se coloca para la tefra. Esos valores pues se sacaron con base al peso de la tefra y el espesor esperado de que se va a acumular. Entonces, más o menos van entre ahí, 85 y 150. Eh, otros casos de carga, lo que habíamos visto fue lo de presión del suelo y presión del agua. Digamos, en la presión del suelo, eso se puede ver en los muros de contención, todos esos muros que miran subiendo carretera a Salvador, por ejemplo, todos esos están conteniendo la montaña, están conteniendo el suelo,
y el suelo lo que está haciendo es empujando el muro, queriendo salir. Pero no solo se mira en obras de retención, así en carreteras, sino también simplemente en los garages de las casas o los sótanos de los edificios. Digamos, el Oakland, que tiene como 8 sótanos, o sea, el empuje que tiene esos muros es bastante y hay que tomarlo en cuenta. Eh, la presión que aplica el suelo básicamente está en función de la profundidad y del peso del suelo. Por ejemplo, aquí la carga se iría aumentando, sería aumentando así. Entre más bajo, entre más profundo, más carga voy a tener que resistir. Pero si yo estoy en la superficie, pues claramente no tengo que resistir nada, porque pues no hay tanto suelo por contener. Pero entre más abajo, tengo todo un talud por contener. Entonces, la presión se va aumentando eh, así triangularmente, eh, linealmente con la profundidad. Y depende también del peso del suelo, que es aproximadamente 1.66 toneladas por metro cúbico. Otra vez, si miramos la comparación, 1.66 toneladas es 24 personas. Entonces, el suelo, más o menos, obviamente hay suelos que pesan menos y hay suelos que pesan más, pero más o menos los valores andan por 24 personas por cada metro cúbico. Entonces, si se dan cuenta, es menos pesado que el concreto. Es un punto de referencia. Otro caso es el agua, que también es triangularmente, es igual linealmente proporcional a la profundidad. Entonces la condición de carga sería igual a esto. Entonces eso se mira en piscinas, digamos, o en pétalos o en cisternas, donde se tiene que contener el agua, pues se aplica esa presión igual. El peso del agua anda por 9. Bueno, no anda, el peso del agua es 9.81 kilonewton por metro cúbico. Entonces, se usa ese peso y se, se transforma a una presión lateral. Va. De ahí otra carga que existe es la carga de viento. Digamos en las bodegas o en las vallas publicitarias, el peso, la carga del viento es lo que controla muchas veces en esos diseños. Por ejemplo, aquí el viento puede, dependiendo de la geometría y el grado de inclinación, puede o empujarlo lateralmente, puede succionarlo hacia arriba o puede succionarlo lateralmente. Entonces, realmente depende de dónde viene el viento y cómo está la geometría, o sea, cómo es su interacción con el edificio. Si se recuerdan Burj Khalifa, ese video que les había mostrado del wind tunnel, de ese análisis de cómo se mueve el viento alrededor del Burj Khalifa, bueno, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Eh, Generalmente las cargas de viento afectan estructuras que son livianas, como los de acero. Como ya habíamos visto de que las estructuras de acero tienden a ser más livianos que los de concreto, entonces la carga de viento tiende a empujarlo un poco más. Los de concreto tienden a no ser tan afectados porque su peso propio tiende a resistirlo bastante bien, o sea, tienen mucha inercia y las cargas de viento generalmente no lo llegan a afectar mucho. En Guatemala lo que se hace es de que hay una mapa de solidificación de viento que nosotros usamos para determinar con qué velocidad de carga vamos a diseñar. Si se dan cuenta, la mayor parte de la República está en el amarillo, que es de que se va a diseñar por una carga, por una velocidad de viento de 100 kilómetros por hora. Pero con que vayamos alejando de la región interior y vamos, por ejemplo, aquí llegando a la costa, vamos aumentando hasta llegar a la costa atlántica, donde podemos diseñar hasta con una velocidad de 120, que ya es un huracán. Entonces, se usan más o menos estos parámetros y se va construyendo las presiones y todo se calcula de otra manera. Pero básicamente así es como se toma en cuenta. Entonces, una valla en la ciudad o un techo de acero en la ciudad generalmente está diseñado para una velocidad de 100 kilómetros por hora. Más allá, pues no estaría diseñado, sería de ver cómo se comporta.
Y por último están las cargas sísmicas, que a esto le habíamos dedicado mucho tiempo en la clase 1 y 2, de que vimos de que es una carga eh, lateral, que lo que hace es hacer esta forma en la estructura. Entonces, ¿cómo es de que se mira la diferencia entre la carga sísmica y la carga de viento? Pues recordamos siempre de que aunque nosotros ponemos las cargas así en los sismos, es una simplificación, porque realmente en un sismo lo que se mueve es la base, o sea, el suelo es lo que se está moviendo. Entonces, más o menos se comportaría así. El edificio, la estructura se empezaría a mover desde su base y eso es el origen del movimiento. En cambio, en el viento, la presión se aplica directamente sobre las paredes, se trata de despegar el techo, se trata de levantarlo, entra a la casa y todo eso. Entonces, aunque ambos son cargas laterales, tienen efectos muy diferentes sobre la estructura. Entonces, esta foto me gusta mucho. Creo que se logra entender bastante bien la diferencia entre los dos. Va. La carga sísmica habíamos visto en la clase 1 de que, bueno, depende mucho de la situación tectónica de la región, del país, o donde sea que es el proyecto. En Guatemala, si recordamos, tenemos tres placas alrededor de nosotros: la placa norteamericana, la placa del Caribe y la placa del Coco, donde la placa del Coco está entrando y causa una falla de subducción con la placa del Caribe. Perdón. Y la placa norteamericana se está rozando de nuevo con la placa del Caribe. Entonces, como habíamos visto todo esto y vimos los diferentes tipos de fallas y cómo pueden estar en qué magnitud, cuál es más severa de los otros, cómo es que usamos esa información para diseñar, pues básicamente se ha resumido en estudios y se ha generado, al igual que el viento, una mapa de zonificación sísmica para Guatemala. Si se dan cuenta, en la región central, que es donde está toda esta parte, el riesgo sísmico o la magnitud sísmica con la cual diseñamos es alta, es más que lo que tenemos en Petén, por ejemplo, porque Petén ya está aquí arriba, o sea, está alejado de las fallas que miramos acá, o sea, la falla de transcurrencia entre Norteamericana y el Caribe, o la falla de subducción, o las fallas locales que hay en toda esta región. Flores ya no está en esa área, él ya está situado sobre la placa norteamericana, y ahí arriba realmente no hay fallas ocurriendo. Entonces, se dan cuenta, ahí arriba casi que no tenemos riesgo sísmico. Pero con que vayamos bajando y con que nos vayamos acercando a la costa pacífica, que es donde está la falla de subducción, que es la crítica, nuestro riesgo sísmico también va aumentando. Entonces, se usa esto y se construye el sismo y se mete a los modelos y diseñamos por cierta fuerza sísmica. Entonces, esas son las diferentes tipos de cargas que existen. ¿Hay alguna pregunta con lo que vimos ahorita? ¿Hay alguna información que quisieran que les subiera al portal eh, que les interesa, o si se entendió todo, quedó dependiente? Yo diría como videos como el video del concreto que nos puso la Va, semana pasada, como ejemplos, nomás. va. Si quieren, ahorita les voy a enseñar esto, cómo se forman las estructuras bajo estas cargas. Tengo algunos modelos aquí de los que, bueno, son de varios proyectos. Por ejemplo, esta es una casa y así es como se estructura, o sea, es un sistema de marcos, si se dan cuenta tiene columnas y vigas. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar, por ejemplo, es cómo se va deformando esas estructuras bajo las diferentes cargas. Por ejemplo, si yo pongo la carga muerta o la carga super muerta o la carga viva, pues todos esos son cargas verticales. Entonces, si miramos cómo se va deformando esa estructura, si yo pongo la carga muerta, por ejemplo, que es una carga vertical, nomás se refresca, se va a ver más o menos así.
La escala de deformación de esto es 30, o sea, no es de que realmente se está reflectando bastante, sino solo es para fines visuales. Rocío hasta ahorita está entrando. Va. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Aquí adentro, todas estas diferencias en colores son lugares donde la losa se está deflectando más. Entonces, ¿qué se puede observar? De que obviamente en los voladizos se va a deflectar más de lo normal, porque aquí, digamos, todo el peso está ahí y solo tiene un apoyo y en un extremo está libre. Entonces se va deflectando. Y miramos aquí como en medio del voladizo se deflecta aún más. Eh, para, para fines del ejercicio, por ejemplo, aquí se está deflectando 0.45 pulgadas por su carga muerta, que no es mucho, pero es un voladizo. Del otro lado de la casa, por ejemplo, si miramos estos, otro aquí atrás era la terraza, ellos querían un tragaluz aquí y la luz entre esta columna y esta columna era como 10, 13 metros, si no estoy mal. Entonces se mira cómo se va deflectando más por su propia carga. La deformación en este punto es 0.78 pulgadas, o sea, ni siquiera llega a una pulgada. Una pulgada es esto. Y la deflexión de eso sería como 3/4 de eso más o menos. Entonces, se va viendo cómo una estructura se deforma bajo su propio peso. Si yo pusiera, por ejemplo, la carga viva o la carga super muerta o la carga viva del techo, pues se va a deformar más o menos de la misma manera. Si yo pongo, ok, por ejemplo, la subcarga super muerta, pues se va a ver bastante similar porque igual esta carga super muerta lo tengo distribuido sobre toda la planta. Ahorita se va a cargar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, la deformación por la carga super muerta es 0.089 pulgadas. O sea, es casi que nada, porque la carga del peso del concreto es mucho más de la carga del cielo falso que tendríamos ahí, por ejemplo. Si yo quisiera mostrar, por ejemplo, cómo es que se va deformando bajo un sismo, pues lo podríamos ver. Por ejemplo, eso es el sismo en X. Voy a poner que se quede con una escala que él quiere, porque si no, no se va a mostrar bien. Va. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que se hace es de que se está moviendo hacia la derecha, que es donde va el sismo. Por ejemplo, la deformación de estos es aproximadamente 0.2 pulgadas, o sea, sigue siendo casi que nada. Y si quisiéramos ver cómo se mueve, voy a poner la animación para que se logre entender cómo es de que una estructura se mueve bajo un sismo. Esta casa los voy a querer usar como un caso de estudio para mostrarles cuándo se puede usar, digamos, muros y cuándo es más preferible usar marcos. Porque en este caso la propuesta inicial era de muros, pero al final lo terminamos diseñando en marcos porque estaba dando algunos problemas porque querían todo este eje de ventanas. Entonces, ahí vamos a ir viendo un poco más. Entonces, si se dan cuenta, ahorita se va a mover un poco más fluido, solo se está cargando. Sí, cuéntenme. Va, ahí está. Entonces, digamos de que es cuando nosotros le aplicamos el sismo en esta dirección, la fuerza lateral lo que hace es de que la estructura se quede y en la otra dirección, el sismo en Y, digamos, pues sería lo mismo, solo que en la otra dirección. Entonces, así es como se va viendo un poco la deformada del sismo. Por tiempo, ya no voy a seguir con el modelo, les tenía algunos otros para mostrarles cómo se mira la carga de viento, digamos, en vallas publicitarias, o cómo se mira la deformación de cargas de suelo o de agua, pero lo podemos ver en la próxima clase y tenemos tiempo todavía. Entonces, antes de terminar, ¿hay alguna pregunta?